Saludamos a esta hora al señor ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Se produjo una decisión final, un rechazo del Consejo de Estado de una tutela para revivir la personería jurídica de su movimiento político En Marcha. Ministro Cristo, gracias por acompañarnos en 6 AM. Buenos días. Gustavo, un saludo muy especial a usted, a los compañeros en la mesa y a todos los oyentes. ¿Hay algo más que hacer o ya desaparece definitivamente En Marcha? Siempre hay algo que hacer, Gustavo, en el ordenamiento jurídico colombiano y respetando obviamente las decisiones del Consejo de Estado. Siempre ha sido claro que la última palabra en esta materia la tiene la Corte Constitucional. Las decisiones que ha tomado el Consejo de Estado van en contravía de una jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional en materia de profundización de la democracia, de adquisición gradual de derechos de los partidos políticos, de aplicación del acuerdo de paz del 2016 y las distintas normas que lo desarrollaron. Y hay unos derechos que tiene la militancia de En Marcha, que tienen los candidatos de En Marcha elegidos democráticamente en las pasadas elecciones de octubre a consejos, a asambleas, a alcaldías, a gobernaciones del país y las directivas de En Marcha, los directivos de En Marcha en este momento, obviamente no estoy en ese ejercicio, están evaluando con toda la organización de En Marcha pues la insistencia ante la Corte Constitucional para que estudie esa tutela. Veremos a ver cómo se avanza y obviamente, vuelvo y digo, son las directivas territoriales y nacionales que hoy en día están liderando el movimiento las que tomarán las acciones correspondientes. Ministro, pero si se queda sin partido definitivamente, ¿a qué partido se le va a arrimar entonces? No, a ninguno. Yo siempre he dicho que seguiré defendiendo esos principios liberales y poniéndonos en marcha. En Santanderiana va a Pero preguntarle, eso es intervención en política. Sí. ¿Quién se le arrima a Que Cristo? se arrimen ellos, exacto. Sí, exacto. A Cristo se ha arrimado mucha gente desde el año 33. Eso sí que no se preocupe. Óigame, ministro Cristo, ¿quién quiere matar al presidente de la República? Bueno, yo creo que el presidente ya desde hace varios días había señalado la información de la embajada norteamericana. Esas son informaciones de los organismos de inteligencia. Yo la verdad, Gustavo, no conozco detalles de esos asuntos que han sido tramitados por la vía diplomática de los organismos de inteligencia y de seguridad tanto de Estados Unidos como de Colombia. Pero es decir, ministro, que cuando el presidente señaló este fin de semana que la información había llegado por vía del embajador Palmieri de los Estados Unidos, ¿a usted lo tomó por sorpresa? ¿El presidente no les había dicho en el gabinete que eso podía estar ocurriendo y que esa información existía? Ya se había planteado, pero exactamente esa información sin conocer más detalles. Mucha gente se pregunta por qué el exceso de preocupación del presidente Petro con las actuaciones de los organismos de control. El caso, por ejemplo, Consejo Nacional Electoral, en algo que tiene que ver no con su fuero, sino simplemente con una determinación de campaña. ¿Por qué tanta preocupación en Palacio, ministro? Oiga, Gustavo, qué bueno que me hace la pregunta. Yo creo que aquí sí hay una reflexión jurídica que hay que hacer de fondo. Yo después de varios días de estudiar el concepto del Consejo de Estado que dirimió un conflicto de competencias entre la Comisión de Acusaciones y el Consejo Nacional Electoral, creo que ahí hay que profundizar en eso. Creo que en muchos sectores se ha despachado el tema con total tranquilidad sobre la base de los antecedentes que ha habido de investigaciones en materia de exceso de topes en las campañas presidenciales. Siempre se ha investigado la facultad del Consejo Nacional Electoral para investigar la financiación de las campañas. Yo creo que es absolutamente clara, no tiene ninguna discusión, pero es que el concepto del Consejo de Estado, yo creo que vale la pena evaluar la pertinencia del concepto en dos aspectos fundamentales. Primero, si es la sala de consulta del Consejo de Estado la competente para tomar una decisión con respecto a ese conflicto de competencias. Allí hay dudas en cuanto a si es la Corte Constitucional
porque es un conflicto entre jurisdicciones y no el Consejo de Estado, que es naturalmente competente para dirimir conflictos de competencia entre jurisdicciones administrativas y autoridades administrativas, pero en el caso de la Comisión de Acusaciones, la función de la Comisión de Acusaciones es estrictamente penal y disciplinaria y no administrativa. Pero ahí viene entonces la confusión también y una eventual contradicción, porque en una parte del concepto de la sala de consulta se señala que el fuero del presidente de la República, que tradicionalmente ha sido un fuero integral, es un fuero en materia penal y disciplinaria, más no administrativa, lo cual abriría un espacio de interpretación según el cual el Consejo Electoral sí podría investigar no la campaña, no la financiación de la campaña, sino al propio presidente. Yo esperaría que esa interpretación, porque como precedente democrático del fuero de los presidentes en Colombia no sería conveniente, y hay que esperar a ver cómo avanza el Consejo Nacional Electoral en la toma de decisiones para que quede claro, que yo creo que es la confusión que se ha presentado, que el Consejo Nacional Electoral no tiene ninguna facultad ni competencia para investigar al presidente, ni siquiera por cuestiones administrativas. El fuero integral del presidente de la República se predica del fuero en materia penal, disciplinaria, pero también administrativa e incluso fiscal. Y en eso ha habido jurisprudencia y decisiones reiteradas. Yo creo que ahí radica una buena parte de la discusión que esperamos que avance en el Consejo Nacional Electoral. A ver, ministro, que le tienen aquí dos preguntas muy concretas de otros temas. Don Diego, lo escucha el ministro del Interior. Ministro, se acaba de erradicar la reforma a la salud. ¿El gobierno descarta presentar en algún momento mensaje de urgencia o eso es un tema cerrado ya? Se presentó, yo quiero aprovechar la pregunta, Diego, un saludo especial, después de 2 meses de instalado el Congreso de la República, cumpliendo con la palabra que el presidente de la República se comprometió el 20 de julio con el Congreso en pleno de que no se presentaría ningún proyecto de ley sin previamente haber sido discutido con todas las bancadas y con los sectores eventualmente implicados, los actores, en este caso los actores del sector salud. Hay acuerdo en muchos de esos temas que están contenidos en la reforma, hay desacuerdos como es natural en otros y obviamente la erradicación del proyecto no impide que en la medida en que avance la discusión en el Congreso de la República se vayan haciendo ajustes. En lo que sí quiero ser totalmente claro es que es un proyecto totalmente distinto al que se radicó en febrero del año pasado e incluso al que fue votado negativamente en marzo, en abril o mayo de este año. Es un proyecto ya mucho más corto, es un proyecto que de alguna manera lo que se limita es a desarrollar la ley estatutaria de salud del año 2015. Nosotros vamos a seguir conversando con todos los sectores para buscar los consensos más amplios. Ya la decisión de si por el trámite se envía un mensaje de urgencia al Congreso o no, hasta el momento no ha sido contemplada, pero veremos más adelante en la medida en que avance la discusión. A ver, Espinosa, ¿que usted le va a meter a esto gas o qué? Sí, toca meterle gas y toca meterle Ecopetrol porque el ministro del Interior ha estado desde el viernes, desde el jueves en la noche, realmente muy atento a la decisión que contamos en primicia en Caracol Radio muy temprano el viernes, y es que un juez de Santa Marta ordenó detener toda la exploración y explotación del pozo Uchuva 2 que tiene Ecopetrol en asocio, me parece que con Petrobras. Ministro, ¿ya impugnaron y están ustedes optimistas de que van a lograr revertir esa decisión judicial? Pues mire, el mismo respeto a las decisiones judiciales por parte del Ministerio del Interior que yo expresaba anteriormente frente a decisiones del Consejo de Estado, pero francamente ya impugnamos esa decisión. Creemos que no hay un conocimiento suficiente por parte del juez, con todo el respeto de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de consulta previa. Eso es una decisión que en momentos en los que, como ustedes bien saben,
tenemos serios problemas en materia de suministro de gas en el país hacia el futuro y en las reservas de gas. Este es un proyecto de la mayor importancia estratégica para el país, para el gobierno nacional, y nosotros esperamos que rápidamente se resuelva esa impugnación ante el tribunal y que se nos dé la razón a la autoridad de consulta previa del Ministerio del Interior, porque, vuelvo y digo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional es absolutamente clara en cuanto a que la obligatoriedad de la consulta no se deriva única y exclusivamente de la presencia de las comunidades, y eso no fue lo que certificó el Ministerio, sino de la afectación a las comunidades por parte de cualquiera de estos proyectos de infraestructura que en este caso se determinó que no la había. Entonces, somos optimistas y esperamos que rápidamente se resuelva este recurso para que pueda seguir adelante un proyecto, vuelvo e insisto, que es estratégico para la seguridad energética de Colombia. Señor Ministro del Interior, antes de despedirnos, le redondeo sobre algo que conversamos hace un rato. Para usted, para el Ministro del Interior, ¿existe una posibilidad concreta de un golpe blando al presidente Petro o duro? Un golpe blando, un golpe duro. Mire, yo lo que he venido diciendo, y ustedes me han escuchado en los últimos 2 meses, es que este proceso, Gustavo, de bajar los ánimos, de bajar los niveles de la confrontación, en el cual está el país no de ahora, desde hace por lo menos una década, en el cual yo escuchaba esta mañana toda la discusión, Gustavo, por ejemplo, frente a la directiva de la Fiscal General de la Nación y las suspicacias que generan y los ataques más allá de la propia directiva, que lo que hace es recoger jurisprudencia de la Corte Suprema y Constitucional, demuestra que tenemos que hacer mayor esfuerzo todos los colombianos en buscar unos niveles de debate democrático mucho más tranquilos. Yo creo que es fundamental y esa es la tarea que nos hemos impuesto desde el Ministerio del Interior, de ir mirando cómo se baja la confrontación, cómo llegamos a las elecciones del 26 en un escenario democrático que garantice unas elecciones libres, transparentes, sin interferencia de los grupos armados, y que los colombianos puedan decidir con tranquilidad en medio de las distintas tesis, sin que haya amenazas como se plantean de uno u otro lado, sin que haya amenazas de golpes blandos o golpes de cualquier naturaleza, que obviamente son muy negativos para Colombia, sin que haya amenazas también que se advierten de supuesto cambio en las reglas de juego, de afectar la estabilidad institucional, de no respetar el calendario electoral con el cual el gobierno está totalmente comprometido. Por eso yo he venido insistiendo en que tenemos que hacer un acuerdo de mínimos en Colombia, un consenso contra la violencia, por la alternancia democrática y con una buena dosis de valeriana para todos los colombianos. Señor Ministro, muchas gracias. Sigue en marcha. Bueno, muchas gracias. Un abrazo especial.